Este sería un curso de inteligencia artificial aplicada a los negocios. En este curso esperamos tener una introducción para cualquier nivel, realmente. Es un tema con muchísima actualidad que, bueno, definitivamente va a ser necesario abordar eventualmente, tarde o temprano, porque las cosas están avanzando a un nivel tan rápido que, bueno, si no nos actualizamos, entonces vamos a tener muchos problemas porque no vamos a cumplir con las cuotas de productividad, no vamos a poder rendir de la misma manera que los demás. Y bueno, esto definitivamente va a tener un impacto negativo más que positivo. Así que sigamos, empecemos con esto. Primero empecemos con la definición de la inteligencia artificial. Existen muchísimas definiciones para todos los niveles técnicos, pero creo que lo que más hace sentido en un contexto que pretende mucha practicidad, la aplicación inmediata es definirla como la integración de tecnologías de aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning, de procesamiento de lenguaje natural, conocido por sus siglas de NLP, Processing, Natural Language Processing en inglés, y la visión artificial. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos y rápidamente voy a dar un resumen. Ok, el aprendizaje automático o Machine Learning es esta manera con la que se ha ideado con algoritmos matemáticos que las máquinas aprendan. Entonces, es una serie de pasos, una serie de nodos que se basa en redes neuronales, muy por encima, por así decirlo. El procesamiento del lenguaje natural es una capacidad de las máquinas de entender y de poder también generar respuestas de una manera como lo haría una persona, o sea, con todas estas, ¿cómo decirlo? Facilidades en el habla, que no se sienta como un robot que siempre va a decir lo mismo, que va a tener respuestas quemadas, como se dicen, sino que eventualmente pueda parecer que se habla con una persona. Y la visión artificial, que es esta capacidad de las máquinas para identificar en imágenes y en texto lo que está sucediendo. Las máquinas no son como personas, interpretan todo con bases en ceros y unos. Y así es como pueden interpretar los píxeles, los colores a través de muchísimos estándares. Uno de estos, el RGB, el Hex, etcétera. Y bueno, es algo que les permite acercarse a nuestro mundo a través de los diferentes sensores y de la manera en la que funciona. Ahora, todo esto, ¿qué permite? La transformación de los datos en decisiones estratégicas. Estas decisiones estratégicas verdaderamente terminan siendo muy informadas, terminan siendo algo que potencialmente transforma para mejor cada uno de nuestros negocios. Asimismo, la automatización de procesos complejos. Muchas veces nosotros tenemos que realizar una serie de pasos muy complicados y esto es diario prácticamente en muchas ocasiones, sobre todo cuando se procesan datos. Entonces se dice que se va a tener un empleado solo para eso y la persona pasa prácticamente desde que inicia la jornada hasta que finaliza con una tarea rutinaria que podría ser reemplazada por un robot y así a esta persona se le podría dar otra función, algo mucho más analítico, algo mucho más humano. Creo que la transformación en esta era de la inteligencia artificial no va por un reemplazo, sino que iría por un aprovechamiento alternativo de la capacidad humana. Asimismo, se potencia la eficiencia operativa. Esta eficiencia operativa es básicamente realizar las cosas en menos tiempo, utilizar menos recursos y poder hacer más. Con menos, hacer más. Así lo podríamos resumir. Y bueno, decimos que esto para las empresas se puede traducir en una anticipación de tendencias, en estar a la última, como dicen.
personalizar experiencias de clientes. Esto es lo que puede hacer el Machine Learning. Puede ayudar a entender a un cliente a un nivel de detalle imposible para los humanos, porque si tenemos 1 millón de clientes, ¿cómo una persona se va a encargar de ver cada uno del millón de clientes y tratar de entenderlo individualmente? Claro, o sea, una persona puede llegar a una comprensión más profunda de los temas, pero una máquina puede en el mismo tiempo que una persona estudia uno, estudiar 1 millón. Entonces, por ahí empieza también la potencia de... Sabemos que existen limitaciones en nuestro hardware, pero hoy en día, a través de la computación en la nube, pues se abren unas puertas muy interesantes. Ahora, ya hablamos de la optimización de recursos. Sabemos de que no tenemos recursos ilimitados y que con lo que tenemos que hacer más. Entonces, la inteligencia artificial viene a permitir que nuestra frontera de posibilidades se extienda, que podamos hacer más con menos prácticamente. Bueno, esto impulsa la innovación y la competitividad en un mercado global, porque ya no necesariamente estamos en la época donde mi única competencia o mi único referente era el vecino o el del pueblo que está a la par, sino que vivimos en una economía globalizada donde siempre está esta latente posibilidad que alguien vea una innovación en otra parte del mundo y la copie. Así que tenemos que estar listos para eso desde una perspectiva de negocios. Y vamos a empezar con algunos conceptos introductorios para estas tecnologías, porque, bueno, cuando hablamos de la inteligencia artificial, se piensa en robots futuristas, pero esto ya está por acá, ya está en los celulares, ya está en las plataformas que utilizamos. Pero hablemos un poquito de la historia, primero con unos conceptos como sistema basado en reglas, que era la manera en la que operaban los primeros software que nos ayudaban a solucionar problemas. Tenían un uso muy limitado, no aprendían simplemente así como procesaban, iban a procesar siempre, nunca iban a cambiar esas respuestas. Claro que resolvían muchas cosas, ya reemplazaban tareas que antiguamente eran realizadas por humanos. Una calculadora, por ejemplo, muy simple. Ahora, esto no puede realizar tareas fuera de su ámbito, pero a un nivel extremo, porque luego vemos el Narrow AI o ANI, que ya es la inteligencia artificial un poquito más extendida, ya tiene la capacidad de aprendizaje, pero es limitada. Todavía no ha emulado las capacidades humanas en su totalidad. Aquí sí ya entran los lenguajes, los modelos de lenguaje que vemos hoy en día, como ChatGPT, como Cloud Anthropic, como Gemini de Google, Mistral AI, entre otros. Bueno, también cabe bastante destacar Llama de Meta. Y bueno, ¿qué es este otro nivel? Ahí lo pueden ver a través de los memes. Este último peldaño de la evolución, la General AI o la inteligencia artificial generalizada. Esta básicamente emula a una persona. Ya es como que creamos un ser digital que tiene la capacidad cognitiva compleja de un ser humano. Esta persona, bueno, ya nos, aquí entramos en discusiones bastante filosóficas. Ya entraría una máquina dentro de lo que se considera humano. ¿Qué pasa con esto? Vamos a explorar un poquito más estas preguntas más adelante en la sesión. Bueno, antes de eso, hablemos un poco de los cambios en los negocios, ya que en el marco del World Economic Forum Iberoamérica 2025, también en español, Foro Económico Mundial, se llevó a cabo el panel titulado Transformación Económica a través de la inteligencia artificial, oportunidades y retos. Y aquí diferentes expertos hablaron de los impactos y desafíos que se iba a tener. Retomamos un poco de esto más adelante, pero para que lo menciono rápidamente, para que vean cómo una entidad así como el Foro Económico Mundial, pues lo considera de una manera grande, porque viene a cambiar el juego prácticamente. Entonces yo pongo imágenes de negocios. Una ferretería se puede beneficiar muchísimo, desde el marketing hasta la gestión de inventarios, hasta la gestión de clientes, se puede automatizar. Ya si somos un negocio pequeño, no necesitamos contratar a 1.000 personas, sino que con un gasto muchísimo menor podemos echarlo a andar con relativa facilidad.
Una agencia digital de marketing ni se diga. O sea, ni siquiera es necesario tener una ubicación física. Hay muchas cosas que ya, pues, como decirles, de las que podemos prescindir para iniciar, quita muchas de las barreras para lanzarnos a nuestros emprendimientos. Y bueno, también menciono la agricultura, que es uno de estos espacios tradicionales que, al menos en nuestros países latinoamericanos, ha venido resistiéndose al cambio. Yo considero de que, pues, es bastante interesante como mínimo estar a la vanguardia en esto. Ahora sí, retomamos un poco el tema histórico y hablamos de la línea del tiempo de la inteligencia artificial. Pero esta la remonto no solo a la actualidad, sino que desde cuándo se acuña este término y de dónde viene. Entonces, para los que no les suene el nombre de Alan Turing, es considerado el padre de las ciencias de la computación. Y él ideó un test que fue nombrado, pues, con su apellido, el test de Turing, que da un criterio para determinar cuándo una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente, indistinguible del de un humano. Entonces era de lo que hablábamos. Es un poco esta pregunta que es prácticamente filosófica sobre cuándo llegamos al paradigma de la inteligencia artificial general. Bueno, esto fue evolucionando y a partir de las teorías de Turing, en 1956 se acuña el término de inteligencia artificial por primera vez. Miren cuánto tiempo, hace más de 50 años, en la conferencia de Dartmouth, que era una de estas reuniones que hacía que se juntasen los expertos más grandes en materia. Pasó mucho tiempo, toda la gente tenía mucho optimismo sobre lo que podía suceder. O sea, la gente decía, no, ahora con esto de la computación vamos a poder hacer todo, pero las teorías no avanzan con la misma, con la misma velocidad que los desarrollos del hardware. Siempre los desarrollos de hardware y estas otras innovaciones limitadas por lo físico quedan por detrás. Entonces, mucho de esto también se ve hoy en día, donde se rescatan teorías de físicos de hace más de 50 años, más o menos de estas épocas, que tenían teorías que no se podían probar porque la tecnología en ese momento no lo permitía. Y bueno, aquí podemos ver un copo de nieve en 1970, o sea, esa década de los 70 se conoce como el invierno de la inteligencia artificial, porque debido a las limitaciones en las tecnologías, no era posible llegar a avances muy complejos. Luego pueden ver el icono de Fast Forward, que es como para adelantar la cinta, para saltarnos un poco estos otros años donde sí hubieron bastantes hitos interesantes, como sistemas expertos que ya lograban vencer a humanos en tareas específicas y los acercaba mucho a tener pues ese efecto de apariencia general al verlos en su ámbito. Y bueno, llegamos a los 2000. En los 2000 ya teníamos el Internet, ya había sido adoptado por las masas, pero era algo nuevo, no sabíamos cómo lidiar con todos los datos que se producían ahí. Entonces se empezaron a generar nuevos paradigmas dentro del campo de análisis de datos. Entonces se empezó a hablar de la Big Data. Y esto traía nuevas tecnologías, traía nuevos protocolos, era algo que revolucionaba. Ahora, con toda esta información, también llegó la pregunta, ¿cómo podemos empezar a aprovecharlo para tener, pues, mejores sistemas? Porque teníamos estos sistemas expertos que eran muy buenos para una cosa en específica. O sea, se hizo famoso, no recuerdo el nombre en este momento, un sistema experto que logró vencer al campeón de ajedrez. Entonces podía hacer eso, pero luego le decíamos, ¿cuánto es 5 más 5? No estoy programado para eso, muy probablemente. Probablemente sí, pero no para brindar la respuesta. Estaba en los algoritmos. Entonces, se desarrolló un poquito más este tema de las redes neuronales a un nivel más profundo. Justamente se dio el paradigma del deep learning, que permitía aprendizajes más abstractos de los datos. Y bueno, eso fue un parteaguas. Eso realmente permitió que la tecnología se empezara a desarrollar muchísimo. Y aquí empezaron a surgir estas compañías. Después de eso, ya más de una década después, vimos el nacimiento de OpenAI, que ahora es bastante conocido por ChatGPT.
Y esto es lo que vamos a aterrizar ya llegando a esta época, ya a los 20 del siglo XXI. Entonces, en 2020 se presenta oficialmente GPT-3, mostrando el gran poder de la IA generativa, así como el aprovechamiento de los LLMs, los Large Language Models, que son estos modelos extendidos de lenguaje que necesitan de infraestructura, es decir, de maquinaria a nivel industrial prácticamente. O sea, ya no son computadoras que podemos ver en nuestras casas, sino que son servidores prácticamente súper poderosos con una capacidad de cómputo muy extendida. Entonces, esto únicamente fue conocido por los entusiastas. A mí siempre me ha gustado la tecnología, entonces seguía muy de cerca estas noticias. Pero en 2022 se lanza oficialmente ChatGPT y alcanza 1 millón de usuarios 5 días después de su lanzamiento oficial. Fue un hito. Ha sido la aplicación que más rápido ha alcanzado esta marca de 1 millón de usuarios. En 2023 tenemos otro hito que de todos estos yo los señalé. O sea, yo los escogí, yo sé por qué puse cada uno. Meta hace disponible Llama 1, un SLM o Small Language Model. Ya es un modelo bastante contenido que sí podemos correr de manera local y sin internet en nuestros equipos después de instalarlo. Ahora, este modelo tiene limitantes, también requiere de un hardware poderoso, pero fue el primero. Han habido iteraciones, ahora tenemos a Llama Mini, tenemos Llama 3, que son modelos mucho más accesibles para el hardware normal. Ahora sí, tiene ciertos requisitos mínimos, no es que necesariamente vaya a correr en cualquier cosa. Tenemos que conocer cuáles son las limitaciones de nuestras computadoras, pero bueno, se extiende y como les digo, con la computación en la nube y con muchas de estas otras oportunidades y el Internet hoy en día se facilita bastante. Ahora, otro hito es el lanzamiento de DeepSeek en 2025 a nivel global, porque demostró que no había que ser Google, no había que ser OpenAI, Amazon o una de estas empresas top mundiales o que nosotros en el occidente conocemos como top para innovar, que con menos recursos, con todas las restricciones de Estados Unidos respecto a los chips de Nvidia, pues pudieron generar un modelo bastante, bastante potente. Hablemos un poquito de este tema de la automatización de procesos y optimización operativa, al mismo tiempo que nosotros podemos ver cómo, cómo vamos generando, cómo decirles, contenido. Entonces, los chatbots, ¿saben qué son los chatbots? Son estos asistentes que en el pasado ya existían, claro, o sea, veíamos en las páginas web, chatea con nuestro asistente y eran bastante robóticos. Pues hoy en día con inteligencia artificial y con el procesamiento natural del lenguaje, ya pueden tener unas respuestas mucho más complejas y gestionar tareas muchísimo mejor. Ya estamos llegando a otro paradigma de la inteligencia artificial que se llama Agentic AI o agentes de inteligencia artificial, que ya son prácticamente trabajadores. Ya pueden ver el RPA o Robotic Process Automation, que es la automatización de procesos por parte de robots que nos permiten, por ejemplo, que llenen formularios por nosotros, que clasifiquen documentos, que envíen información entre sistemas, entre otros. Y destaco el reconocimiento de imágenes, porque es una tarea bastante compleja que ya se logró bastante bien con los tweaks. Entonces, ven el robot. Yo tomé el primer robot, el robot que tiene la computadora, y lo alimenté dentro de Google AI Studio con el modelo Gemini 2.0 Flash. Entonces, con este modelo pude replicar al robot realizando otras tareas y luego, quiero decirles, ahora con inteligencia artificial pueden tener a su ejército. Entonces, con este ejército de robots, tienen toda una legión de trabajadores. Ahora, claro, o sea, eso tiene, no, no son humanos, no es perfecto, todavía es algo que hay que tener en consideración. Hay que ver cómo va avanzando todo, hay que ver las regulaciones, pero hey, la idea tiene que estar ahí para que al momento de ejecutarla, pues puedan ser las primeras personas en considerarlo. Y yo me dedico a la analítica de los datos. Así que como analista de datos creo que pues es bastante importante que nosotros aprendamos sobre el prompting, que es esta manera de interactuar con los modelos de lenguaje. Entonces,
lo podríamos definir como el arte de formular preguntas o instrucciones claras y concisas para obtener la mejor respuesta posible de un modelo de lenguaje. ¿Por qué es importante esto? Bueno, nuevamente esto cierra las brechas de conocimiento que históricamente han generado desigualdades grandes, porque como dicen, el conocimiento es poder. Pues ahora una persona sin conocimientos técnicos puede acercarse a un resultado que antes era imposible para alguien que no estuviese bastante formado dentro de las ciencias de la computación o dentro de alguna de estas otras ramas técnicas. Ahora cualquier persona puede por lo menos adentrarse un poco más en una industria sin tener ese conocimiento, pero lo que tiene que aprender es aprender a aprender y aprender a hacerse preguntas, como dudar. Entonces, como dicen, esta parte del pensamiento crítico se vuelve fundamental. Decir, ok, esto tiene sentido, ¿por qué tiene sentido? ¿Cuál puede ser el parámetro que yo puedo empezar a utilizar para decir si algo tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, esto nos ayuda a desarrollar la lógica desde un nivel más accesible que la programación, que sabemos que la programación es buenísima para eso, pero tiene sus propios retos. Ya la gente dice, no, aquí tengo que empezar a aprender sintaxis, una manera de cómo interactuar muy específica. No necesariamente puedo dejar fluir mis ideas porque tengo que pensar en mis ideas, luego las tengo que colocar en estos términos específicos, tiene una notación muy compleja, y esto está lleno de matemáticas, ok, ahora hay otra opción. Entonces, como les digo, se vuelve cada vez más relevante y es más fácil inclusive incursionar. Dentro de los casos de uso de distintas industrias, aquí señalo retail, finanzas, salud, manufactura y atención al cliente. Pueden ver que esto fue una pregunta a la inteligencia artificial. De hecho, todo el curso estaba pensado y está planeado a la par de la inteligencia artificial. Utilicé Claude con la suscripción Pro y también utilicé ChatGPT de OpenAI con el modelo 4o. Hay varios modelos, hay varias maneras y varios otros tweets que podrían decir que son el mismo modelo base. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En un principio vamos a ver aplicaciones prácticas. Entonces, dentro de las aplicaciones prácticas, pueden ver el robotcito, es el mismo personaje del robotcito. Pedí que generara varias versiones del robotcito y miren, en diferentes industrias haciendo diferentes cosas. Bastante interesante. ¿Por qué ocupo Gemini 2.0 Flash? Porque es más rápido. O sea, la palabra Flash se la han puesto para que haga alusión a la velocidad, además de ser un modelo más liviano. Con este puedo generar imágenes en segundos, lo que si utilizo ChatGPT 4o, que es una alternativa que recientemente ha recibido estas capacidades de generación de imágenes sin utilizar DALI, que era la tecnología anterior, pues es significativamente más lento. Entonces, si yo quiero algo así rápido para hacerlo ya, yo tengo unos minutos para trabajarlo y no puedo perder demasiado tiempo, ok, definitivamente me iría por Gemini 2.0 Flash. Ahora, por aquí tenemos una demostración práctica. Le llamo entorno uno porque nos habíamos basado en las tecnologías de Google, pero van a ver que la práctica fue pregrabada, realmente fue algo improvisado, o sea, para que vean que no es necesaria una planificación muy grande. Claro que con la inteligencia artificial hay cosas que no siempre salen bien, siempre hay muchos errores, hay que tener un poquito de conocimiento, un poquito de paciencia, pero por eso estos cursos son importantes. Yo considero que no necesariamente van a entenderlo todo de una, porque realmente es un entorno bastante complejo, inclusive los usos finales de usuarios, pero con una práctica guiada pueden hacerse de una idea. Creo que como dicen, algo muy importante es saber qué es lo que no sé y aprender a aprender. ¿Cómo puedo identificar cuáles son mis puntos débiles? ¿Cómo puedo identificar mis fortalezas? ¿Y qué puedo hacer para que todo esto sea compensado? Así que ahora, gracias a Colab de Google, que es también abierto al público, gratuito, yo puedo crear notebooks, puedo
colocar texto, puedo colocar imágenes y código que me genere gráficos, que me genere clasificaciones. Es bastante, bastante poderoso lo que puedo hacer ahí. Puedo dejar un reporte que ya no va a estar en un Word, ya no va a estar en un Excel, yo puedo estarlo actualizando y puedo estarlo compartiendo. Puedo verlo desde un smartphone, puedo verlo desde una tablet, desde la computadora y es una maravilla. Y con Google AI Studio les quiero demostrar cómo generar imágenes. En este caso lo vamos a hacer muy improvisado para el reporte, van a ver que tiene un par de cositas, pero ha sido una demostración que pretende no hacer este sugarcoating, ¿cómo decirlo? Este suavizamiento, esta vista ideal de, sino que mostrarles un vistazo real de la inteligencia artificial, de un uso que si bien no es tan sencillo como les comentaba, podría verdaderamente acercar mucho a un caso como lo comentaba, de la expansión de las capacidades. Entonces, parto de la idea de que una persona no tiene idea de análisis de datos. Van a ver que sí hay uno que otro concepto y ok, sí está un poquito más arriba, pero yo entiendo que el público de este curso tiene por lo menos algún acercamiento, ha visto alguna tabla en algún momento, sabe que es una columna, sabe que es el título de una columna, que es una fila y con esos conceptos extremadamente básicos que muy probablemente vimos en educación, ¿qué diría? A nivel de bachillerato o algo así, no representa ningún reto. Así que el ejemplo, como les digo, está por ahí. Bueno, ahora vamos a realizar una práctica. Entonces, para esta práctica, como había mostrado en la slide, vamos a utilizar un dataset o base de datos de Kaggle, que es un repositorio de base de datos. Vamos a colocarlo en Colab. Ahora, para ingresar a Colab, podemos escribir Google Colab. Colab en cualquiera de los navegadores. Yo utilizo Bing y utilizo Edge. Sé que es un poco raro, pero en Chrome automáticamente va a ser Chrome el motor de búsqueda y así es como accedemos. Ahora, yo había creado este ejercicio código para que podamos empezar. Tengo muchos otros notebooks. Entonces, lo primero, ubicar la base de datos. El segundo paso sería abrir Colab. Y el tercer paso, utilizar Google AI Studio. Entonces, aquí tenía el ejercicio nuevamente. Para acceder, en el navegador pueden escribir Google AI Studio y es este de acá. Se loguean con su cuenta de Google, le dan a aceptar y listo. Entonces, lo íbamos a utilizar para generar imágenes, así que vamos a ir a la derecha a modelo y en vez de utilizar Gemini 2.5 Experimental 2.0 Flash, vamos a utilizar este, el que dice Image Generation. Bueno, ahora sí, escojamos yendo a Kaggle nuevamente, igual como encontramos Colab, podemos encontrar Kaggle. Vamos a Datasets. Y aquí en Datasets pensemos en una industria de las que mencionábamos, retail. Ok, vamos a darle clic aquí a Datasets, Retail Data Analytics. Retail Sales Dataset. Ok, vamos con este de acá. Aquí está, descargar. Podemos también descargarlo en un zip. Ya me voy a loguear. Voy a loguearme con una cuenta educativa. Quiero ver con esta acá. Ah, esta no la tenía registrada. Bueno, no importa. Quiero ver. Ah, sí. Miguel Arias. Ok, claro, estoy de acuerdo. Y vamos por acá. Vamos a descargar el zip, el archivo en zip. Save. Sí, le voy a poner un nombre. Vamos a ponerle ejercicio código. Y ahora sí, vamos a revisarlo. Está por acá. Voy a extraer el contenido.
y bueno, solo contenía un archivo, Retail Sales Dataset. Entonces, vuelvo por acá y ahora vamos aquí. Archivos. Se está estableciendo la conexión por un tiempo que primero conectemos, coloquemos el archivo por ahí. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner solo, vamos a cambiar el nombre, solo data. Pongámoslo por acá. Aceptar. Data.csv. Entonces, analicemos, generemos con IA por acá. Hagámoslo en español. Carga mi archivo data.csv sin necesidad de utilizar nada de lenguaje técnico. Generémoslo, miren. Ahora vamos aquí. Ajá, estas son. Entonces, aunque aquí no les explique cuál es el prompt, puedo ir acá, por acá está el icono de Gemini, y decirle que me explique qué es esto, suponiendo que no utilizamos código, solo explica. Y aquí está explicando el archivo. ¿Ok? Sabemos que tiene transacciones, customer IDs. Vale, ahora digámosle, sugiere un gráfico y explícalo. Vamos, que ya no necesitamos al analista de datos. Sí, siempre. Y nos da código, nos dice, ok, vamos a hacer esto. Ahora respondió en inglés. Acá también respondió en inglés. Eso va a avanzar con el tiempo. También puede deberse a que es una implementación bastante temprana, pero ya vieron. Yo le dije, vaya, sin necesidad de leer tanto esto que está aquí, vamos a cerrar Gemini y vamos a darle clic por acá. Quiero ver, esto estaba bien. Ahora vamos a cerrar este editor y vamos a agregar código. Y vamos a pegar justamente lo que colocó Gemini. Veamos. Acá hay un error, pero acá me dice el error que cometió Gemini. Entonces, básicamente es que aquí en column name no puso el nombre de ninguna columna. Entonces, vamos a ver quantity. Vamos a utilizar quantity, tal y como lo vimos acá. Ahora, quantity nuevamente. Y ahora tenemos un gráfico con las edades. Entonces vamos a mostrarle este código, ahora que ya tiene una idea de, y decirle a Gemini, usa este código y dame etiquetas de datos. Básicamente, sin yo tener que hacer nada, solo lo voy a reemplazar. Con control A selecciono, control V pego. Veamos ahora. Acá tengo las etiquetas de los ejes. Frequency, quantity. Ahora, si yo lo quisiera en español, cantidad, frecuencia. Y podemos ver que cambió en el de arriba porque el de abajo es una opción diferente. Es una alternativa, así que si borro este, también se va a borrar ese gráfico. Ya vimos, este es un pequeño ejemplo. Entonces, ok, aquí no puedo decirle una lectura, entonces tomo una pequeña captura de pantalla, vamos a gemini.google.com y le digo, dame una lectura del gráfico.
No se proporciona título. Miren, como esto creo que es un ejemplo para mostrar que la IA no es mágica. Así que vamos a darle un poco de contexto. Vamos a tomarle captura a esto y decir, ok, a Gemini, los datos salieron de aquí y esta es una pequeña explicación. Vamos adelante. Y muestra el texto aunque era solo una imagen. Ahora digámosle, ahora dime algo sobre el gráfico. Dame más código para explorarlo y que me des más información relevante. Yo realmente prefiero utilizarlo acá porque todavía no está listo en la integración que tiene Colab, pero se los muestro. Entonces, vamos a utilizar esta versión, bueno, no, acá no. Vamos a crear otro, a esto se le conoce como chunk. Vamos a pegar directamente lo que hizo. Ya tenemos esta información, entonces le voy a mostrar la salida. Y le voy a decir, mira el resultado. Ahora, vamos también a pegar este de acá, distribución de productos por categorías. Vamos a pegarlo por acá. Puedo incluir texto, entonces yo puedo darle aquí a texto, mover fácilmente esto hacia arriba y decirle ejercicio de Kaggle. Y ya, lo tengo acá. Y todo esto puede quedar aquí adentro con algo que se conoce como formato Markdown. Vale. Esto también se lo puedo preguntar a Gemini. Entonces, podemos encaminar de esta manera nuestros análisis. Ahora, para la otra parte del ejercicio, bueno, sigamos copiando pues lo que nos está dando por acá Gemini. Vamos a continuar con otro chunk de código. Vamos a ejecutarlo. Me da una distribución. Ok. Ahora, mostrémosle esta parte de acá. Se ve claramente que es más la ropa que los electrónicos y que la belleza. Pero le podemos decir, hey, también, solo le puedo mostrar uno. Bueno, agrega etiquetas de datos. En el caso de ChatGPT, por ejemplo, le puedo mostrar más. Entonces vamos, agrega etiquetas de datos. Miren, count. Aquí me creó los datos, entonces, miren, esto ayuda a hacer las veces de un analista. Quizás sí se requiere un poquito de conocimiento, pero ya vieron, el conocimiento es más, se construye haciéndolo en un curso justamente como este. No es difícil, pero sí, ya estoy entrando en detalles un poquito más técnicos, pero vieron, se puede hacer un análisis bastante sencillo acá. Hay otra manera, les voy a enseñar con ChatGPT para que no se queden con ese mal sabor de boca. Vamos a hacerlo, vamos con ChatGPT. Entonces ahora sí, voy a cargar desde la computadora dentro de ejercicio de Kaggle. Analiza los datos y explícamelos en español. Ok, es el mismo ejercicio, es la misma descarga. Uno tiene algunas cosas más manuales, esto es automatizado. Entonces me muestra el código que utiliza. Ya vieron, puede utilizar Python como que nada. Y ya me lo describió. Me dice, el conjunto de datos parece ser un registro de transacciones, tiendas, plataformas, ventas. Vaya, dame un gráfico. No le estoy diciendo demasiado, pero ya tiene el contexto. Entonces, esto va construyendo encima. Quizá este era más fácil de hacer que el anterior. Perfecto. Agrega las etiquetas
a los datos. Ahora, utilizaron la misma librería, entonces para agregar las etiquetas a los datos necesitaba utilizar una función de etiquetado. Miren, ahora lo podemos ver. 156.905, 155.580. Ahora sí es bastante, si bien este era mayor, la diferencia era poquita y por eso visualmente era muy difícil de ver. Ya lo tenemos por acá. Ahora yo tengo que siempre me muestre los detalles. Ese es un ejemplo. Entonces, si nosotros queremos presentarlo en un trabajo, por ejemplo, yo puedo copiar este código y ya vi el resultado, lo pego acá. Entonces, para este ejercicio de que hago, yo quiero una imagen de, vamos a decir, la Gemini. Vamos a probar, pero con Google AI Studio. Entonces, genera la imagen de una tienda departamental que venda ropa, electrónicos y ¿cuál era el otro? Ropa, electrónicos y artículos de belleza. Bueno, este puede ser. Ahora, hazlo caricatura. Veamos. Esto sucede también en ocasiones. Entonces, supongamos que no necesitábamos hacerlo caricatura. Vamos a descargarlo. Vamos a ponerle nombre ejercicio Kaggle otra vez. Y ahora aquí en Colab le quiero poner esa imagen. Le doy clic aquí, ejercicio Kaggle, me lo genera. Utilizo control enter, doy clic abajo y miren, ejercicio Kaggle. Entonces, si quiero escribir algo más, puedo darle aquí a texto y aquí abajo me lo va a mostrar. Entonces, análisis de ventas de productos. Y ya lo tengo todo aquí adentro. Esto lo dejé afuera lo dejé en esta parte. Entonces se ha subido acá. Pero yo lo puedo muy fácilmente seleccionar todo. Lo puedo cortar. Puedo darle texto. Me aparezca abajo. Voy. Acá lo tengo. Y ahora sí. Como les digo, sí requiere un poquito de práctica ocupar esto. Ya no quiero este gráfico, sino que quiero el gráfico que me había brindado ChatGPT. Bueno, vamos con el gráfico de ChatGPT, que estaba algo mejorcillo, así que copiémoslo. Volvamos acá y decimos, quiero mostrarle este gráfico a mi jefe. Va, aquí está. Ah, bueno, no, quería el que tenía etiquetas de datos. Bueno, vamos por ahí con el de etiquetas de datos. Ahora, este es un caso sencillo, ya vieron, o sea, solo les estoy mostrando el poder, pero si de repente yo quisiera realizar un algoritmo de clasificación para muchísimos más datos, por así decirlo, tengo millones yo no voy a hacer cosas sencillas, le voy a pedir también lo complicado. Entonces ahí es cuando se vuelve importante poder hacer eso. Y de una vez, tengo para presentar el informe. Una vez yo termine, puedo compartir este link y cualquier persona va a ver con este link lo que he hecho. Se puede ver desde el celular. Sí, ya les voy a mostrar. Quiero ver si está por acá esta opción. No tiene que estar acá. Aquí está. Hay una opción inspect. Miren, esta es una vista móvil. Cerramos acá y se ve de esta manera. Supongamos que es una tabla. Quiero ver si está seleccionada la vista. Esta es la vista móvil. Y sí, se puede ver en un smartphone tranquilamente. Vaya, salgamos de esta vista. Entonces, como les decía, le comparten el link y lo va a poder ver desde el teléfono y va a poder leer todo. Ahora, podemos
vamos a ocupar uno que otro truquito como esto para que ocultemos. Ahora, acá quiero mostrar nada más el gráfico. Y así le puedo ir presentando el informe sin necesidad de que vea el código. Y luego, si quiere ver de dónde salió, desde el teléfono puede darle acá a mostrar código. Pero si no, le puede aparecer así. Y miren qué sencillo. Simplemente agregué un par de cositas. Esto. Y le vamos a poner tabla. Listo, ya lo oculté. Entonces, ¿cuánto? En menos de 20 minutos, si yo le hubiera dado una base de datos muy compleja, le hubiera dicho que realizara un algoritmo de clasificación avanzado, que yo quería que utilizara aprendizaje no supervisado para el etiquetado de datos y que hiciera cosas así, lo podía hacer. Podía habérselo dicho, me iba a dar un resultado. Podía tardar más, pero en lo que tardaba de cargar el modelo, no en lo que yo aprendí a utilizar todas esas tecnologías avanzadas. Sé que fue una demostración no tan sencilla, pero creo que vale la pena. Posterior al ejemplo, vamos a hablar un poquito de otras implicaciones. Vamos a hablar de desafíos, de la ética y de las mejores prácticas. Con esto es con lo que se pretende cerrar la sesión en este momento. Entonces, dentro de los desafíos, se habla de sesgos en consultas. ¿A qué me refiero o a qué se refiere la IA con sesgos en consultas? Es como le pregunto a la IA, mira, ¿cuáles son los desafíos que presentas? Y me dice, son estos, ok, eso es un poquito interesante, pero yo lo veo y digo, no solo lo he visto con inteligencia artificial, sino que me gustan bastante los temas de tecnología que lo mencionan. Vengo siguiendo los desarrollos desde 2019, cuando me estaba especializando en estadística y me interesé bastante en estos temas. Y bueno, ya llevo ratos consumiendo noticias, consumiendo contenido, realizando cursos introductorios que en ese momento eran casi que inexistentes y era muy poquito lo que se sabía de. Entonces, ahora es una época bastante interesante para esto. Y se hablaba de que existía la ética del algoritmo, porque los algoritmos están construidos con base en conocimiento humano. Y bueno, esto va a reproducir todas estas maneras de pensar sesgadas de los humanos. Entonces, por ejemplo, si yo le pido cuáles son los mejores filósofos o los más conocidos, ok, esto asume bastante que solo son los filósofos occidentales. Entonces, ya en Oriente, supongamos que son diferentes las referencias. Ok, no me va a dar esas referencias si yo utilizo un modelo que ha sido entrenado con datos que solo tiene referencias de Occidente. O si yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la mejor tienda de sushi? Entonces, si no ha sido entrenado con todos los datos del mundo, me va a dar muy probablemente la que es considerada por el universo de conocimiento que tiene como la mejor. Eso está sesgado. Pero, por ejemplo, puede que de una manera mucho más extendida, la mejor sea una tienda en un pequeño pueblo de Japón, pero que no está al alcance del Internet. O, por ejemplo, que quien pregunta tiene un gusto bastante específico, entonces está acostumbrado a un sushi más occidentalizado respecto a un platillo tradicional de sushi. Entonces, este tipo de relatividades y de sesgos están ahí. Y creo que es de señalarlo y de aceptarlo y de entenderlo. No hay que entender a la inteligencia artificial como esta nueva autoridad ética y moral, porque lo que hace es reproducir la ética y moral de la sociedad en su conjunto. Y puedo hablar de la sociedad o puedo hablar de la parte de la sociedad que ha alimentado los datos y que ha construido este algoritmo. Entonces, ese es todo un campo, la ética del algoritmo, un campo que la verdad me gusta muchísimo y del que podría hablar por mucho tiempo, podría inclusive dar toda una charla sobre eso, pero creo que no es la idea en este momento. Así que mencionemos otro del que se habla bastante.
la privacidad de los datos. O sea, no siempre podemos garantizar eso al momento de utilizar los .com, porque se dice, ok, DeepSeek es un modelo de código abierto, un modelo que no te registra en nada. Sí, claro, o sea, si tenés la tecnología para correrlo, si tenés la tecnología y el conocimiento técnico para aprovecharlo de una manera que no necesite el acceso al .com, porque puedes entrar a deepseek.com, ok, es un servicio gratuito, lo puedes consultar y todo, pero ¿qué pasa? O sea, si ves expertos que pueden rastrear el tráfico de los sitios y todo eso, claro, tienen los servidores en China. Los datos llegan ahí, ¿qué hacen con esos datos? Si los almacenan, si los eliminan, si los utilizan para entrenamientos, en cosas que no se puede controlar. Entonces, si estás hablando de un tema sensible, no dudes que va a pasar por ahí. Así que es interesante, hay que saberlo. Es un desafío que, más que todo en el lado de educación, saber cuándo yo estoy protegiendo mis datos y cuándo no. Una cosa es utilizar los LLMs, que son los grandes modelos. Otra cosa es ocupar los SLMs, que yo lo puedo instalar en mi dispositivo y no necesito ni siquiera conectarme a Internet. Pero todavía dentro de las conexiones a Internet, yo puedo hacerlo a través del .com o aprovechando las APIs, que estas APIs son básicamente protocolos que me permiten consumir servicios de terceros. Ya aquí estoy entrando a un término bastante técnico, así que dejémoslo hasta ahí. Aparte de estos desafíos, tenemos algo conocido como el black box, la caja negra, la falsa transparencia. Es cuando eh, yo tengo un resultado y no tengo, pero ni puta idea de qué fue lo que hice. Así que en este momento yo me puedo encontrar con, qué decirles, un problema complejo y yo le doy la solución a la inteligencia artificial, me da una respuesta, pero no me aclara todos los pasos que siguió. Yo le puedo seguir preguntando y preguntando y realmente no me lo termina de aclarar. Es un escenario con el que ya me he encontrado y digo, ok, me resolvió el problema, pero con cautela porque no puedo referenciar todo lo que hizo. No sé qué fue lo que sucedió ahí. No sé cómo se llevó a esto, sobre todo cuando se está programando, se utilizan muchas soluciones que pueden parecer contraintuitivas, por así decirlo, pero funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me encuentro con esta falta de transparencia. Digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Para qué sirve esto? Como muchas veces con el código, yo digo, bueno, el código que funciona no se toca, porque quién sabe, hay una parte que puede ser vital y yo a veces lo leo y digo, wow, no sé qué hace esto, no sé por qué, y le pregunto a la inteligencia artificial y me dice, ok, esto prácticamente no hace nada, pero si lo quito no funciona, ¿eh? Esto suele suceder bastante en programación, pero no duden que también sucede en otras áreas y que también, digamos, toda esta brecha de conocimiento que puede existir puede generar esta desconfianza. Entonces, como dicen, al no entender cómo toma las decisiones un modelo complejo, se genera esta desconfianza, sobre todo si le doy usos de toma de decisiones. Por ejemplo, yo quiero que sea mi nuevo empleado de recursos humanos. Uy, 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 cuidadito ahí. Creo que dentro de la ética he destacado dos aspectos. El consentimiento informado. Yo considero que éticamente es muy importante comunicar a las personas que se está utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, con mis alumnos, yo siempre les digo, ok, ustedes van a ser calificados por inteligencia artificial, porque claro, o sea, doy clases de programación, de análisis de datos, y eso se presta bastante a automatizar esa parte. Y les digo, pero si tienen alguna duda o si tienen algún reclamo ante la calificación automática, háganmelo saber, yo lo voy a revisar. No me ha sucedido, de hecho, o sea, es algo que ha facilitado muchísimo la docencia. Yo les enseño a aprovechar herramientas y les digo, también ocupen la inteligencia artificial, ¿saben? O sea, es mi uso de la inteligencia artificial contra el de ustedes y definitivamente los problemas que les voy a plantear y los ejercicios van a requerir que lo utilicen. O sea, si no, les digo desde ya, si no lo ocupan, no lo, humanamente no van a poder hacerlo, porque les doy un tiempo medianamente reducido, claro, o sea, no tan reducido porque también considero aspectos como el estrés, como la adaptación, los guío bastante, pero sí, o sea, algo que si lo quieres hacer a pie, no lo vas a poder hacer, no lo terminas en un mes por lo menos. Entre lo que aprendes, entre lo que haces, ya ven, o sea, son retos de esta época. Y bueno, otra cosa que tenemos que tener en consideración es la finalidad, alinearlo con nuestros valores
y con los valores de nuestra sociedad para garantizar que sea un uso responsable. Por ejemplo, ¿cómo hago cómo hago esa alineación con mis valores? En mi caso, yo valoro bastante el componente humano. Entonces yo digo, no creo que la inteligencia artificial deba per se reemplazar a la persona, sino que potenciar sus capacidades. La inteligencia artificial te ayuda a aprender. Y vos decís, no, ya no es necesario aprender porque ahora la inteligencia artificial lo hace todo. No, el pensamiento crítico se expande. Por ejemplo, a mí me gusta bastante continuar aprendiendo en todos los campos, continuar aprendiendo sobre problemas de matemáticas, ya no solamente la parte bastante mecánica de realizar integrales, de realizar derivadas, sino que problemas ya más analíticos, donde ya te dicen, ok, esta función tiene un límite, ya es matemática un poquito más avanzada, pero yo digo, nunca le había entrado a eso. No tengo un título en matemáticas y en estadística, pero tampoco se toca de manera tan profunda. Yo digo, ok, lo voy a hacer a la parte de la inteligencia artificial, lo voy a ir desarrollando. Eso me da ideas y me abre posibilidades y me permite solucionar problemas que no tienen nada que ver o tradicionalmente no tendrían nada que ver con matemática en mi día a día. Así que es una invitación que les hago para que lo consideren. Ahora, dentro de las mejores prácticas es importante evaluar los riesgos, o sea, cómo las personas lo adoptan en primera instancia. ¿Qué riesgos esto puede implicar? Por ejemplo, si lo adoptan pero utilizan el .com y están filtrando datos importantes de una agencia nacional, por así decirlo, de cualquier otra instancia, hey, esto es un problema. Hay que facilitarles a estas personas usos privados o hay que facilitarles también una inteligencia artificial local también como esto entre en los flujos. O sea, podemos querer forzarlo y decir, no, yo como dueño de mi negocio quisiera que utilizaran inteligencia artificial, así que deben hacerlo. Pero no se guía cómo, no hay un acompañamiento profesional que permita que esto sea un proceso que facilite en vez de complicar, porque pueden decir, ok, yo voy a seguir haciendo las cosas como las he hecho siempre, pero ahora voy a hacer algo más. Entonces, en lugar de facilitar los procesos, los complican. Otra de las mejores prácticas es formar equipos diversos. Antes se decía que se necesitaba solo un perfil de personas porque mi negocio es de esto, pero ahora puedo tener un perfil más o un equipo multidisciplinario más variado que me enriquezca las decisiones, porque lo técnico ahora también puede estar en gran medida apoyado por la inteligencia artificial. Entonces, esto puede fomentar la creatividad con las nuevas perspectivas potenciadas. Y bueno, también creo yo que otra de las mejores prácticas que va muy de la mano con la ética y con el consentimiento informado es explicar las decisiones automatizadas. O sea, creo que es importante comunicar cómo es que yo decido con base en estas tecnologías, qué reglas yo he brindado, qué pruebas yo he hecho para garantizar que voy a tener una decisión no tan parcializada como lo humano y luego, ¿dónde entra también el criterio humano para cambiar alguna decisión hecha por la máquina? Creo que esto ha sido una buena introducción. Ya junto con el ejercicio hemos tocado algunos puntos y así es como iniciamos. Adelante.